La tríada 14K o la 14K Triad es una de las organizaciones criminales más antiguas del mundo, también con sede en Hong Kong y la segunda con más integrantes después de la Yakuza de Japón. Fue fundada por anticomunistas en China en el periodo comunista. Lo curioso de esta organización es que no se conoce quién es la cabeza de dragón, como se dice en la jerga china, o mejor dicho, que no se sabe claramente quién está al mando y cómo está estructurada la organización. De lo poco claro que se sabe es que operan por subgrupos alrededor de todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la peculiaridad de esta banda? ¿Cómo son de poderosos y cómo operan por cada país del mundo? Acompáñame y veámoslo. La 14K fue fundada por el teniente general del Kuomintang, Ko Chiu-won, en Guangzhou, China, en el año 1945, como un grupo de acción anticomunista. Sin embargo, la organización se trasladó a Hong Kong en 1949, cuando el Kuomintang huyó a Taiwán ante el avance del Partido Comunista de China, que había salido victorioso de la Guerra Civil China. En un principio, la organización contaba con 14 miembros que estaban afiliados al Kuomintang, de ahí el nombre de 14K. No obstante, algunas fuentes afirman que el número de 14 hace referencia a la dirección postal de una antigua sede de la banda, mientras que la letra K representa a Kowloon en la comparación con otras tríadas. 14K es una de las tríadas hongkonesas de mayor tamaño y agresividad, carente además de una jerarquía interna centralizada. De hecho, los conflictos violentos entre las distintas facciones adscritas a la organización están fuera de control, dado que ningún capo o cabeza de dragón, según la estructura de mando de las tríadas, puede imponer su dominio sobre todas las facciones de 14K a escala internacional. Aunque la organización controla sus negocios ilegales tradicionales en Hong Kong, se ha expandido más allá de las fronteras de la excolonia británica. Continúa manteniendo su orientación ideológica sinocéntrica. A este respecto, cabe mencionar que algunas tríadas hongkonesas, entre ellas la 14K, también han extendido sus actividades criminales a la China continental, sobre todo para evitar el escrutinio policial de las redes antibanda en su Hong Kong de origen. A lo largo de la década de los 90, la 14K era considerada la tríada más grande del mundo. En 1997 se produjeron varios incidentes violentos relacionados con rivalidad entre las tríadas de Hong Kong, que dejaron un saldo de 14 fallecidos. Dicha rivalidad se manifestó en el desafío de la Shui Fong a la mucho más poderosa 14K. En 1998, un pistolero supuestamente vinculado con la organización asesinó a un ciudadano portugués e hirió a otro en la terraza de una cafetería de Macao. Al año siguiente, un tribunal portugués condenó por varios delitos a Wang Kuk Koi, apodado Broken Tooth Koi, quien en aquel entonces tenía 45 años y lo sentenció a 15 años. Esta condena se debió en parte a las sospechas de que la 14K, liderada en aquel entonces por Koi, era responsable de varios delitos de drive-by, algunos intentos de asesinato y una serie de atentados con bombas LAP en automóviles. Por añadidura, 7 de los asociados de Koi fueron sentenciados a penas menores. Desde la redada de 1999 en Macao, que condujo a las detenciones anteriormente mencionadas, la 14K ha resurgido en ciudades estadounidenses como San Francisco y Chicago, y otras urbes como Vancouver, Calgary y Toronto en Canadá, o Sydney en Australia, y también ha hecho acto de presencia en el Reino Unido. Pese a su expansión internacional, la organización ha reducido drásticamente su visibilidad pública, ya que ésta había aumentado demasiado a causa de la detención de Koi. A principios del siglo XXI, la 14K operó con el grupo terrorista filipino Abu Sayyaf en una serie de secuestros en el año 2000. Y ahora, si hablamos de lo peculiar que es esta organización, la tríada 14K se compone esencialmente de una serie de subtríadas que solo son simbólicamente parte de la tríada al tener una estructura organizativa y redes personales similares. Están descentralizados y a la vez son muy flexibles, sin un líder general que comande la tríada como un todo.
La estructura tradicional de la tríada es la siguiente, y es que el líder de una tríada se conoce como 489 o Sanchu, el segundo al mando, que generalmente se divide en dos roles diferentes llamados de vanguardia o el maestro del incienso con el número de rol 438. La vanguardia está al mando del reclutamiento, mientras que el maestro del incienso dirige los rituales ceremoniales de iniciación. Los siguientes en la cadena de mando son los Red Poles o 426S, que son los ejecutores de la tríada, los 415 o White Paper Fans, que se encargan del trabajo administrativo, y los 432 o Straw Handles, que actúan como mediadores entre otras tríadas. El modo de reclutamiento que el grupo usualmente trata de reclutar varones jóvenes. En California ha habido casos de miembros de 14K que reclutan adolescentes en áreas asiáticas densamente pobladas, como es la de San Francisco o el condado de Orange. En Hong Kong, los miembros de la 14K normalmente reclutaban adolescentes en las áreas más pobres, como el distrito de Kowloon, Kwun Tong o Tuen Mun, aunque se dice que también apuntaban a ciertas escuelas de los distritos ricos. Hasta aquí lo de hoy, señores. ¿Qué les ha parecido? ¿Les gustaría que habláramos de más grupos criminales chinos? Desde luego que hay varios grupos, pero cada uno tiene un estilo diferente. Muchas gracias, gente. Recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!